Graña. Este es el túnel de la Graña. Por aquí se accede a la base militar, estación naval de la Graña. Y allí enfrente Mugardos. Bueno, Mugardos está allí, está Reganosa. Y este es el antiguo puerto de Ferrol. Bueno, el puerto de Ferrol de toda la vida, el otro es puerto exterior. Después por la tarde voy a ver si es posible conectar el interfono que tengo, el aparatito del interfono de mano libre de casco. Yo lo conecto en Bluetooth. Voy a intentar asociarlo con la cámara. Porque ahora mismo más o menos seguramente se me escuche, pero mal. Porque no va la carcasa en la carcasa sumergible. Si la meto en la carcasa sumergible, ahí estanca la cámara y seguramente pues ya no se me escucharía nada. Estas son unas pruebas que estoy haciendo ahora, la cámara pero ya que la tengo y estoy probando nada más. Una por prueba que mostraros un poquito de lo que es Ferrol. Aunque no soy de Narón, pero todavía también por Ferrol. Vamos a subir a... Antes de la película, después de tenemos que usar para la sala de los deportes. Aquí no está el túnel. El túnel aquel que antes vimos, no sé qué lo va a juntar. Mugardos ahí abajo. Está Ferrol. Voy a mirar la hora. A las 2 sale el chaval. A ver si me da tiempo, llego a San Felipe, si no... Qué bonito. Qué bonito Ferrol si lo cuidara. Bueno, pues aquí estamos encima de la base militar de la Graña. Aquí hay unas vistas espectaculares de Ferrol. Se ve todo Ferrol. Seguimos haciendo prácticas con la cámara. A ver qué tal sale. Mirad Ferrol ahí al fondo. Espectacular, ¿verdad?
aquí hay una bajada que te cagas. Castillo de San Felipe, el de La Palma enfrente. ¡Dios, qué rico huele! ¡Uf! Que hay una cetaria, debe estar cociendo marisco. ¡Ah, qué dirección prohibida! Quería subir por ahí. Se me ha jodido el invento. Bueno, pues damos vuelta. Cuando voy a la calle Coruña a buscar a mi hijo, es a la hora de las 2 del cole. Un poquito de moto y un poquito de sufrimiento. Gracias, mi vida. Aquí huele a chapapote. Va a tener pasta el Ministerio de Defensa. A ver si después logro conectar el aparatito del casco con la cámara, que desconozco si la cámara soporta eso y si el aparato, bueno, el aparato sí, el aparato, yo tengo aquí mi altavoz en el casco y mis auriculares, o sea que emite porque lo uso para el manejo del teléfono. Lo que no sé es que la cámara soporta el asunto este. Anduve buscando información en internet y no logré encontrar nada con respecto a esto.
la verdad.